Oye, Paco, y por ejemplo, ¿cuántas horas al día más o menos le dedicas a la televisión? Te diría que muy pocas. Solo cuando llego a mi casa, que llego casi a las 10 de la noche, hasta como las 11, 11 y media. De una a tres más o menos. Serían 2 horas máximo al día que veo televisión, quitando los partidos de fútbol, que es mi área en donde tengo que analizar, tengo que verlos, y eso ahí mi tiempo de ver televisión incrementa. Si veo 6, 7 partidos cada tercer día, entonces se incrementa el número de horas. Para verlas normal, para verlas en noticias o en otro tipo de aspecto, es muy poco el tiempo que le dedico a la televisión. Entonces, aproximadamente 2 horas. 2 horas. Y fíjate, ya que le dedicas, por ejemplo, 2 horas a la televisión, aproximadamente en estas pasadas campañas políticas, ¿como cuántos spots al día alcanzabas a ver? Un número más o menos que pudieras recordar. Entre 20 y 40, de entre 1 y 10, de 10 a 20. Te pongo un ejemplo del que viví más cercano, y es en radio. Cada comercial que nosotros teníamos en los programas, tanto de aquí de Morelos como allá en México, cada corte había spot políticos y spot de cada partido político. Y ahí es el tiempo enorme que se trata. Y es un programa de 1 hora, que había 4 cortes. En cada corte había como 5 spots políticos. Ya te estoy hablando de 20 en 1 hora en radio. Imagínate entonces, en una programación normal de unas 16 horas, cuántos spots políticos estaban saliendo cuando era el tiempo de campañas. Entonces, si Paco lo sentara en un número, ¿cuál sería? ¿De al día? Al día más o menos. Estoy hablando de 20 en 1 hora, pero yo no escuchaba las 16 horas. Ponle que 100 spots publicitarios. Imagínate, después de 100 spots publicitarios, ¿tú crees que te darías cuenta a la primera si sería una mentira lo que te están diciendo? Es decir, a simple vista o no. Es decir, al principio, sin investigar. Me encantan, siempre me han encantado los spots, como el que salió de Peña Nieto de lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho, ¿no? Esos eslogan que se realizan, nosotros que estudiamos comunicación, los de mercadotecnia también lo podrán saber mucho, esos eslogan impactan a la gente. No importa si, por ejemplo, yo les creo o no les creo, porque nosotros lo estamos viendo dentro de un universo más amplio del que estamos nosotros. Nosotros, nada más por el hecho de ser egresados de una universidad, ya estamos en un nicho muy selectivo, muy pequeño. No podemos hablar, nosotros no somos un reflejo de lo que es realmente la sociedad. La sociedad es un universo más amplio. Nosotros a lo mejor a la primera no le creemos y hasta me río y hasta me burlo y recuerdo los comerciales de solidaridad, por ejemplo, y recuerdo los programas de Prospera y recuerdo cuando Salinas de Gortari fue que empezó a bombardear con publicidad en televisión acerca de lo bien que estaba haciendo el trabajo del gobierno mexicano. Entonces por eso ya no le crees, pero por la experiencia previa que tienes. La mayoría de la gente tiene memoria muy corta tiene memoria. Ahorita les puedes estar haciendo algo y en 6 años que vuelve a hacer la elección, en 4 años que vuelve a hacer la elección, están votando otra vez por el mismo partido. Entonces, ¿Paco le cree o no? Yo no le creo a nadie. Cada vez que escucho un spot político, yo lo veo como comedia. Así te veo la comparación. Para mí ya es comedia, no es política. Por ejemplo, y dentro de la comedia que tú nos estás mencionando ahorita, en la radio como tal, ¿cuántas horas escucharía Paco la radio en dado caso de que así fuera? La radio ahorita sí la escucho mucho. La radio, por el hecho de que mis traslados son largos, en el camión, en el carro, constantemente estamos escuchando la radio. Ya traigo mi celular, estoy escuchando la radio. 3, 6 horas. Escucho prácticamente en la mañana, lo escucho 2 horas. En traslado aquí a la universidad, lo escucho otra media hora. De traslado otra media hora, le escucho 2, 3, en promedio 3 horas y media, 4 la radio. La mayoría de esas 4 horas, programas de noticias. ¿En alguna ocasión te has percatado de que alguno de tus amigos te haya comentado que un partido político va a hacer algo, pero Paco, dentro de él, sabe que no es así?
Sí, me es muy divertido esa parte. Porque también conozco a varios compañeros y amigos también de la misma colonia y demás que le tiran mucho a la política, le tiran siempre a los diputados y dicen, no, es que todo es lo mismo, nadie va a cumplir, todos roban. Y cuando llega campaña política, ahí los ves que están atrás de alguien. Y yo les hago esa pregunta, no que todos roban, dice, la mayoría, y esto es algo muy malo, la mayoría responde, sí, todos roban, pero él va a robar poquito y va a repartir lo demás. Entonces ya es una cultura en la que todos van a robar. Ellos mismos no te convencen, los que están ahí ya no te convencen de que van a hacer algo bueno. Y si te lo dicen, si te dicen convencidos, aunque ellos estuvieran convencidos de que de veras su candidato es honesto, de que de veras su candidato, con esto que salieron los independientes, su candidato va a cumplir las cosas, su candidato quiere cambiar las cosas, su candidato ya está harto de todo esto que es la política, tú no le crees. Tú no le crees porque ya es todo un ambiente que está en esta situación. Por eso ganó el PG también y por eso Morena arrasó, porque ya es un hartazgo político muy grande. Si yo en lo personal le creo a cada uno de ellos, yo les termino diciendo, votaré porque eres tú, porque eres mi amigo, porque si te va bien, probablemente nos pueda ir bien a todos porque te conozco. Paco ¿ha asistido a algún mitin político? Sí, a varios del PRI, del PRD, en su momento de Convergencia, a varios. ¿Cómo sabría Paco de manera inmediata en el mitin político que el político como tal, cómo distinguir una promesa falsa con una promesa verdadera? Es decir, que lo que está diciendo el político sea falso o verdadero. Es decir, tú pudieras decirnos en ese momento si sería falso o Paco se imaginaría que lo más seguro es que va a mentir. Esa última, Paco se imaginaría que lo más seguro es que va a mentir, porque a veces son muy buenos, son muy buenos para convencer o mandar su mensaje. A veces te proyectan una seguridad, pero depende del qué digan y de a qué se enfoquen. Nosotros vamos a la grande, cuando hablábamos Anaya, Meade, el Bronco y Andrés Manuel. Llegó un punto en el que decías, al que más le creo es al Bronco, porque el Bronco está hablando de cosas reales, tangibles, que nos pasan a todos. Aquel está hablando que si la relación que tenemos con Estados Unidos y que las grandes empresas, bueno, sí, pero yo no tengo una gran empresa. ¿Cómo sé que lo que está diciendo es real o es mentira? Mí nos decía, no, bueno, o Anaya, yo voy a regalarle dijo una tablet a todos van a tener una tablet. Entonces eso me dice, y los lugares que no tienen internet, y los lugares que no tienen luz, y los lugares que no tienen carreteras para llegar a una escuela, le vas a mandar una tablet. Entonces me estás hablando de un desconocimiento del país a que quieres gobernar. Entonces, insisto, depende de muchas cosas a analizar, pero en un principio, cuando yo llego, a ver, ya sea porque tengo que cubrir, porque voy a entrevistar, porque voy a hacer algo, o a tomar una fotografía de ese evento, y veo a un político que está ahí y empieza a platicar, lo primero que yo me imagino es, me va a querer engañar. Y entonces, ¿crees que, acorde a eso, que las fake news como tal son un recurso efectivo para poder manipular a la sociedad? Definitivamente. Sí, las fake news funcionan muy bien. Nos vamos desde antes del internet, seguimos con este ambiente grande de la política. Cuando se empezó el desprestigio de Andrés Manuel López Obrador con el spot de Cállate Chachalaca, vino en picada lo que fue la popularidad de Andrés Manuel López Obrador. Fue cierto, nunca manejaron el contexto en qué momento lo dijo, pero con esa simple palabra ya desprestigiaron su credibilidad. Vamos, las fake news buscan muchas veces eso, desestabilizar, desinformar. Había algo también en estas elecciones muy interesante. No sé si a ti te pasó cuando fuiste a votar, porque creo que fuiste a votar. Había muchas noticias en Facebook que decían, no utilicen el lápiz que te están dando ahí porque se borra. Lleva tu propia pluma. Y había unos que te decían, mejor lleva este tipo de plumón. Y había gente que llevaba plumones y decían, no, es que ese no sirve, mejor una pluma. Llegó un punto en el que cuando yo fui a votar, todas las personas tenían una pluma. Y fue tal la psicosis que había, que hasta yo, con todo lo que sabía, con todo lo que había ocupado, con todo lo que había visto, llegó un momento en el que dije, ching, tal vez debí de haberme traído una pluma.
por todo ese ambiente que se vivió, todo derivado de muchas noticias falsas que corrieron en internet. Lo que buscan las noticias falsas es desestabilizar, desinformar, y lo logran. ¿Por qué lo logran? Por la tremenda difusión y la facilidad de difusión que tienen. Una noticia, entre más atractiva seas y le pongas una foto y salga un título atractivo, se va a difundir. ¿Crees que entonces eso nos dice que las fake news son creadas por un autor con un interés? ¿O simplemente son fake news que salen por el simple placer de crear un caos o algo similar? Por diversión, querer desestabilizar ciertas situaciones. Aquí hay otro tema, no sé qué tanto nos estaríamos desviando de lo que quieres platicar, que hay aplicaciones ya, incluso en Facebook, en donde si tienes cierta cantidad de reproducciones o compartir o me gusta o likes o vistas, se te paga cierta cantidad. Entonces ellos se dieron cuenta que con noticias falsas era más fácil de generar dinero. Ahí empiezan a hacer este tipo de fake news. Después alguien llega en terreno político y se da cuenta que es una herramienta muy buena, muy efectiva para desprestigiar a otro político, y empiezan a bombardear con fake news. Yo sí creo que todas las fake news tienen un objetivo aparte, económico o político. Nos metemos únicamente en el ramo político. No hay una sola fake news en contra de alguien que no sea llevada por alguien de la oposición del que se está desprestigiando. Entonces, si tú ya tienes eso como tal, una vez que Paco se da cuenta o descubre o desmiente una fake news de manera personal, ¿Paco se lo guarda o Paco le gusta comentarlo con sus personas más allegadas o con alguien en especial? Es decir, si tú pudieras decir, por ejemplo, un número de aproximadamente 5 fake news que tú pudieras saber a lo largo de un mes, ¿cuántas de ellas te encargas de desmentir con tus compañeros? ¿3 de 5? ¿1 de 5? ¿0 de 5? Muy interesante pregunta, porque aquí viene también otra que es desidia, o al final, como yo sé que es falso, no me interesa, no le doy mucho juego, no lo comento, yo sé que es falso. Error probablemente mío, porque sí me ha pasado. Llego a visitar a mis padres y empiezan a platicar una nota que encontraron en Facebook que es falsa. En eso, hasta ese momento yo intervengo y empiezo a explicar, no, mira, esto pasó por esto. Pero hasta el momento que alguien me lo está comentando que creyó que es verdad, cuando yo debería estar consciente de que esa nota puede desinformar a alguien cercano, y que mi deber probablemente, sobre todo como un comunicólogo, o a lo mejor si nos metemos al tema del periodismo, como parte de esta vocación, la idea sería incluso hacer una publicación en el mismo Facebook o un comentario en esa nota, decir, pónganse a investigar antes de estar criticando o antes de estar compartiendo. ¿Paco alguna vez ha caído en un fake news? Es decir, que hayas compartido información falsa sin darte cuenta. No, pero esta no es por egocentrismo, sino porque casi no comparto ninguna noticia de internet. Cuando me llama la atención la noticia, cuando de veras me llama la atención, lo primero que hago, porque me llama la atención, es investigar sobre esa nota. Cuando me doy cuenta de que es falsa, entonces ya no tengo por qué seguirle rascando. Si lo he compartido alguna fake news que en este momento recuerde, ni siquiera lo has platicado de voz en voz. No. Pues Paco, te agradezco muchísimo el tiempo. De nada, cuando quieras. Nos vemos.